grabación ahora. Ya, Después tenés que perfecto. editar las partes así como... Espérate, déjame colocar en Ahí silencio. empezamos a grabar. No, no tengo que editar, si de ahí yo a los chiquillos les tengo que mostrar el video completo. Ah, ya. Y lo tienen que ver en clase y después lo conversaremos. Así que yo te agradezco harto, Pame, el que te puedas haber hecho un espacio en tu agenda, sobre todo como me estabas contando, de que Ujú. en los primeros días de cada mes, no sé si en la fiscalía, no sé si Gendarmería fue la que me Sí, dijiste que le enviaba sí. casos como a evaluar, po. Ujú. Entonces, bajo esa perspectiva, haciéndote un espacio en tu agenda, te quiero agradecer tu participación, ¿ya? Y para los estudiantes que obviamente van a estar escuchando este video, les presento a Pamela Díaz Contreras. Ella es exalumna de la carrera de psicología. ¿Qué promoción eres, Pamela? ¿2007, 2008? 2008. Promoción 2008. Ujú. Además, y la idea de esta entrevista es que del ámbito de lo jurídico forense, Pamela en lo que ha estado trabajando gran parte de su vida laboral. Así que te agradezco, Pamela, nuevamente el hacerte el espacio para esta entrevista que corresponde a la asignatura de integración profesional, que es parte de una nueva asignatura que surge producto más que la exigencia de la nueva malla, en el fondo tiene que ver con las necesidades de que hay que ir aproximando a los estudiantes y a las estudiantes de una forma, no sé si llamarle más personalizada, pero más psicológica, más humana en términos de cómo se han ido desarrollando algunos perfiles. Ya la semana pasada estuvo Felipe Lastarria, que es un muchacho que trabaja en el nivel de urgencia psiquiátrica en el Hospital Regional de Antofagasta, Ujú. y ahora, bueno, con tu perfil de asociado a Gendarmería, me refiero a la evaluación, no, de estar dentro de Gendarmería. Así que muchas gracias, Pamela. Y bueno, comencemos con la primera pregunta que aparece con lo que preguntaron los y las estudiantes, que tiene que ver con cómo Vamos. se lleva a cabo un peritaje. Así que, por Ya. favor, muchas gracias, Pamela, y Ajá. el tiempo y el espacio es tuyo. Bueno, primero que todo, Ricardo, colega también de la central y todo, exalumno, agradecerte también a ti para la posibilidad de darle conocimiento, darle a conocer a todos los alumnos, ¿cierto?, de esta integración. Una rama más de la psicología, ¿cierto? Y nada, agradecerte a ti la oportunidad, ¿ya? Respecto a, primero que todo, decir que yo estoy en Gendarmería ya hace 8 años y medio trabajando. Trabajé antes también en términos de la red Sename, ¿cierto? Con niños, Ah, ¿ya? También trabajé con las víctimas. Ahora estoy desde el otro lado, estoy con los victimarios. Antes trabajé con víctimas también, ya. con niños y adolescentes, también infractores de ley, ¿ya? Y también tuve una pasada por la Fiscalía Regional de Rancagua. También estuve trabajando en una suplencia ahí, eh, pero más yo quería estar como Laura Vitt, pero no se dio finalmente porque era un reemplazo nomás. Pero trabajé, digamos, en términos de burnout con los fiscales. ¿Cachai? Le hice como Ya. un piloto súper súper bueno, que era la primera vez que se hacía, estoy hablando hace 8 años atrás. Así que eso fue como una súper bonita experiencia también en la Fiscalía de Rancagua. Y de ahí yo salté a Gendarmería, en donde actualmente me desempeño de hace 8 años y medio, como les comenté. Respecto a tu Perfecto. pregunta, Ricardo, mira, la primera, lo que te comentaba adelante, el peritaje, ¿cierto? Un peritaje tiene hartas áreas, por decirlo de alguna forma, porque el peritaje puede hacerse en forma para casos penales, ¿cierto? Que es lo que ya hago yo en Gendarmería. También los peritajes tienen que ver proteccionales, que tienen que ver con tribunales de familia. Después las pericias existen también en el lado civil y en el lado laboral. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente en una empresa y la empresa no le quiere hacer el pago, digamos, de alguna indemnización, por ejemplo. Eso sería como una Perfecto. pericia a nivel laboral, que yo he hecho pericias laborales y penales. No he hecho nunca en tribunales familiares todavía. ¿Ya? Entonces, estoy en esas dos áreas más expertas. ¿Cómo se hace un peritaje? En estricto rigor, digamos, el peritaje en gendarmería, ¿cierto? Se hace, primero que todo, a nosotros nos llegan los casos, como te comentaba, en los primeros días del mes nos llegan los casos, un listado a cada profesional, que son los internos, ¿cierto? Que ya están obviamente condenados, no están imputados, están condenados, Están incolinados, condenados.
exacto. Yo trabajo en Colina 2, eso se me había olvidado comentar. Entonces, para que los alumnos sepan, que dicho sea de paso, es una de las está en el número 5 de las unidades penales más peligrosas a nivel latinoamericano, Colina 2. Así que no es menos trabajar ahí, ¿ya? Hay que tener harta, lo que hablamos delante, pues hay que tener harta resiliencia, ¿cierto? Resistencia también respecto a lo que te pueda pasar adentro, porque uno está, al principio, yo estuve como expuesta igual, todos estamos expuestos los profesionales, porque, bueno, que eso lo vamos después a decir, que lo que hablábamos delante, que lo que le falta, ¿cierto? A muchas instituciones, como de proteger al profesional que trabaja en estas instituciones que son de alto peligro, ¿cierto? Y nosotros no tenemos, por ejemplo, un seguro de vida en Gendarmería. Y muchas veces hemos estado expuestos a situaciones de mucho peligro por parte de los internos. Sin embargo, no tenemos ese seguro y es algo que el bienestar, ¿cierto? Y la DIPGEN, de que yo soy parte, está trabajando para que esas protecciones se den a todos los funcionarios civiles, porque es distinta la rama de los gendarmes, es distinto a nosotros. Entonces son dos carriles distintos. Como te contaba, nos llegan estos listados, ¿cierto?, de los internos que están postulando a distintos beneficios de salida, beneficios intrapenitenciarios, ¿ya? Entonces tenemos por un lado las salidas dominicales, que los internos salen un día viernes y vuelven el domingo. Están las salidas diarias, ¿cierto?, que ellos salen a trabajar todos los días, de lunes a viernes, salen a trabajar y vuelven a la unidad. Y las salidas también las salidas sabatinas, ¿ya? Que salen los viernes y vuelven los domingos. Y las dominicales salen solamente los domingos. Ahí está la distinción. Sabatinas, dominicales y las diarias. Y después Perfecto. están los otros beneficios que son de traslado. Es decir, nosotros evaluamos también a los internos que salen trasladados al CET. El CET es un centro de educación y trabajo. Ellos solicitan ese traslado. Y también las libertades condicionales, que son otros beneficios, ¿cierto? Que ya no es intrapenitenciario porque es una libertad condicional que se da también en un contexto como de los derechos de los internos de salir con libertad, ¿cierto? Condicional. Entonces, hacemos todas esas evaluaciones durante el mes. Sin embargo, las condicionales se dan solamente en marzo y en octubre. Las hacemos 2 veces, en donde hay una alta carga laboral, porque son muchos los internos de cada unidad penal que postulan a la libertad condicional. Entonces, más o menos, en todos estos permisos se hace prácticamente lo mismo, porque el formato, como se dice, o el protocolo a seguir es el mismo en cada peritaje. Entonces, te voy a hablar en general lo que nosotros hacemos en cada uno de esos peritajes, ¿ya? Perfecto. Una vez que nos llega el interno, primero decirte que los internos necesitan tener ciertas condiciones para poder, ciertos requisitos para poder postular. O sea, a estos beneficios intrapenitenciarios no postula cualquier interno, sino que tiene que tener, por ejemplo, conducta. Tiene que tener mínimo 6 meses de muy buena conducta, porque va de pésima, buena, media, muy buena. Buena y muy buena. ¿Ya? Así es la clasificación. Entonces ellos tienen que tener muy buena conducta durante 6 meses para poder postular, de todo, a un beneficio intrapenitenciario. Y lo otro que tienen que tener es los 2/3 de la condena que cumplen para Perfecto. optar a este beneficio, ¿ya? Y lo otro, tienen que tener colegio, estar cursando, porque dentro de la unidad penal hay colegios también, hay un colegio, y ellos tienen que estar en proceso de cursando algún grado, ¿cierto?, de escolaridad, o haber sido eximido, obviamente. Cualquiera de esas dos sirve. Y por otro lado, ellos tienen que tener trabajo. Adentro hay talleres también. Hay muchos internos que hacen, por ejemplo, no sé, talleres de madera. Entonces tienen su taller y varios trabajan en madera. Ellos hacen muebles adentro, costura, distintos tipos de oficios, en los cuales los venden muchas veces adentro, entre los mismos internos, en los horarios de visita que ellos tienen. Toda la semana hay horarios de visita de cada módulo, ¿ya? Está la avanzada sur y la avanzada norte. En cada avanzada hay distintos módulos, ¿ya? Unos más peligrosos, obviamente, que otros. Hace la distinción también que hay un módulo que está como especializado en un tema estamos clasificados, mejor dicho,
para los delitos de abuso sexual. Ellos están separados, digamos, en cuanto, no físicamente, sino que están en un módulo puros abusadores sexuales o violadores, ¿ya? Ellos por lo Perfecto. general no salen, tienen todo adentro de ese módulo, entonces también por un resguardo o una integridad hacia ellos se mantienen por lo general dentro de ese módulo, ¿ya? Es como la única clasificación. Antes existía el módulo 2 ahí, no sé si tú te acuerdas que fue un revuelo, salió harto en las noticias del módulo 2, que eran como un módulo que tenía muchos beneficios y después se desintegró ese Mira, módulo, que eran de ya. los narcos, claro, eran de los narcotraficantes, de los traficantes, con muchos beneficios, tenían televisores, tenían Sí, sí, me acuerdo ahora de refrigerador, prensa. comían muy bien y todo. Entonces, eso se desintegró con uno de los alcaldes de la unidad de Colina 2 que llegó y se desintegró ese módulo. Entonces, obviamente era algo que no correspondía. Y ese alcalde en particular lo hizo desaparecer ese módulo. Entonces se repartieron a otras unidades, se hizo una reestructuración en eso. Entonces ya no existe ese módulo. Y ahora queda obviamente el módulo sí de los abusadores sexuales o violadores. Entonces, una vez que a nosotros nos llegue ese listado, dentro del mes, para estos 3 beneficios intrapenitenciarios, ¿cierto? Salida dominical, la sabatina y la diaria, nosotros tenemos que citar al interno, previo a estos requisitos que yo te dije, ¿ya? Teniendo esos requisitos, ellos pueden optar al beneficio, que obviamente es lo que ellos quieren y hacen conducta y hacen todo para poder estar lo más adecuado posible para esta entrevista que uno les hace, este peritaje, ¿ya? En el fondo, uno lo que hace es una estructurada, ¿cierto? Una entrevista en donde evalúa, lo que más evalúa son los factores de riesgo, ¿cierto? De reincidencia. Ya. Ahí está enfocado, digamos, la entrevista en general, ¿ya? Uno tiene que, obviamente, tomar toda una evaluación general, integral, desde la historia delictual que él ha tenido, ¿cierto? Si ha sido un interno que es primerizo, por ejemplo, que los hay en Colina 2. Hay veces que una persona ha llegado por un primer delito y sin embargo lo mandan a Colina 2. ¿Ah? Mira, Intento de homicidio, frustrado, qué sé yo, y llegan a Colina 2, claro, y para un primerizo es muy fuerte, digamos. Entonces, a estos internos hay que tratar también de resguardarlos en cierta forma, porque es el primer delito que hacen y los mandan a Colina 2. Entonces, una vez que uno tiene al interno, ¿cierto? Lo llama ujú, y le empieza a hacer esta evaluación que tiene básicamente algunos componentes que tienen que ver con su historia delictual, si ha sido una persona violenta durante su inicio, dependiendo de los delitos que ha cometido, porque no es lo mismo un interno, ¿cierto? Que te dice, bueno, durante toda mi vida yo he cometido hurtos solamente. Ah, no, lo que se me olvidaba, antes de la entrevista, lo que uno tiene que hacer es, en el sistema interno, ujú. revisar la ficha, como se dice, la ficha de cada uno, ¿ya? Hay una ficha en el sistema interno que nosotros tenemos acceso y ahí vemos todo su si el tipo contrastar, ¿cierto? Cuando llegue el interno y que lo que te diga, tú ya vas a tener la información y Claro, contrastarla si está mintiendo, si está minimizando, si está tergiversando la información. Entonces ahí uno se fija en toda la historia, todo el historial que él tiene. Si la cantidad de delitos que ha cometido, si es primerizo, tipos de delito tiene, ¿ya? Y ve eso, si también violencia intrafamiliar, también aparece una parte si él ha cometido una violencia intrafamiliar, aparte de sus delitos. Entonces, como que uno revisa todo su historial. Y además de eso, tenemos que leer la copia de sentencia. Nosotros tenemos acceso también a las copias de sentencia que están en físico allá en la unidad, y si no está en físico, nosotros nos podemos meter al Poder Judicial con una clave y podemos ingresar ok. a leer la copia de sentencia. Eso es súper relevante, porque a la hora de contrastarlo, ¿cierto? Porque piensa que hay una gama de delitos, o sea, desde un hurto, que es un delito no mayor, digamos, no grave, no tan grave, hasta violaciones. Entonces pasamos por toda la gama de delitos que uno tiene que evaluar. Entonces, es súper importante leer previamente la copia de sentencia para poder saber, digamos, ante qué estamos evaluando, a quién estamos evaluando. Es súper relevante y también para contrastarlo, ¿cierto? Igual nosotros lo confrontamos al interno
ante algunas cosas que él refiere y que no están o que son distintas en la sentencia. Entonces también uno evalúa la reacción ante una confrontación, que eso es súper importante, cómo Ya. reacciona el tipo, si reacciona de manera violenta, Ah, agresiva, si lo reconoce, sí, la verdad que sí, usted tiene razón. Hay tipos que obviamente que no reconocen, que siguen tergiversando y se mantienen ahí en su verdad, contrastado con la copia de sentencia, ¿ya? Con lo que se consigna en la perfecto. copia de sentencia. Entonces es súper relevante eso. Y entonces después ya uno llama al interno y empieza a hablar desde su infancia, ¿cierto? Que hable de los padres que tuvo, toda su etapa de niñez y adolescencia es muy relevante también. Y los padres, en qué contexto familiar se desarrollaron. Porque puede que un interno te diga, no, mis papás no son delincuentes, jamás hubo alcohol y droga. Hay una familia bien funcional, sin embargo, él fue como la oveja negra que se desvió del camino, como uno dice, y Ujú. terminó siendo delincuente, por muchos otros motivos. Entonces ahí uno empieza a investigar, primero que todo la familia, el contexto familiar en donde él vivió, si tuvo deserción escolar, por ejemplo, Ujú. si trabajó alguna vez afuera o nunca ha trabajado en su vida. Hay muchos que, la mayoría, te diría como un 80%, nunca trabajó en su vida. O sea, siempre delinquió nomás. ¿Ya? Y Perfecto. el que trabajó siempre fueron como o sea, perdón, como trabajos temporales, muy acotados. Entonces, la mayoría nunca tuvo un trabajo de más de un año, por lo general. Perfecto. Oye, Por otro y ahí, lado, sí, dale, continúa, Pame, continúa. no, y de ahí entonces, claro, uno va sacando conclusiones, va tomando nota, todo eso en contexto de una evaluación que es un interno que uno está evaluando por primera vez, porque cuando uno ya ha evaluado a alguien, ¿cierto? Uno ya tiene todos los antecedentes y va actualizando nomás los informes, ¿ya? En la medida que él va, porque un interno puede postular todos los meses si quiere. Sin embargo, eso no quiere decir que salga con beneficio, porque todos los meses le podéis dar negativo. Entonces, los informes de Perfecto. nosotros duran 6 meses, tienen 6 meses de Ajá. vigencia. Por lo tanto, si el tipo postula los 6 meses se va con el mismo informe. Perfecto. ¿Ya? Porque mira, justamente eso es que tiene que ver con la segunda pregunta de cómo se lleva a cabo un ¿Ya? informe en el ámbito Ajá. jurídico forense y los aspectos importantes a tener en cuenta. O sea, lo que te estoy entendiendo tiene que ver con que cuando tú entrevistas a un interno, primero lees la ficha, ¿ya? Lo Ajá. segundo, empiezas también a explorar todo lo que son los factores de riesgo que pueden estar Ujú, que puedan hacer, no sé si llamarle la recaída, pero hacer nuevamente ujú, conducta delictivas. Y en ese ajá. relato, si te entendí bien, hay que ir mirando si es que lo minimiza, ya, si por otra parte si lo tergiversa, o bien Ujú, en este caso si es que lo niega, digamos, como que en el fondo claro. como que puede ir mintiendo. Y todas esas cosas, por lo tanto, Ajá. las colocas en un informe de cómo es lo que está refiriendo y por lo tanto tienes que hacer también recomendaciones y esa recomendación tiene que ver con que si puede optar este beneficio de esta salida sabatinas, dominicales o diarias. Exacto, sí. El formato por lo general o sea, nosotros tenemos un formato de informe, obviamente, del informe, en donde tenemos que ir llenando las casillas después de la evaluación, en donde, claro, ahí aparece historia delictual, ¿cierto? Familia, contexto, apoyo comunitario o familiar, que tiene que ver con Mira, este apoyo de la familia, si es que efectivamente lo tiene, porque hay muchos internos tampoco que no tienen a nadie, o sea, son tipos solos, que han sido abandonados por sus familias de origen o familias mira, nucleares. Entonces, no tienen ningún apoyo ni comunitario ni familiar afuera. Y si está optando a un beneficio de salida dominical, lo primero que se pregunta, ¿a dónde usted va a llegar? Porque si no tiene claro. familia, ya, pero te dicen, no, pero tengo una tía, tengo una prima, tengo una abuelita que sí me puede recibir. Entonces, uno tiene que hacer como una recopilación de todo, de general, de Ujú. respecto ¿cómo se llama? Al beneficio que está postulando, porque no es lo mismo una diaria que una dominical, obviamente, ¿cierto? Entonces, se hace esa recopilación en ese sentido del apoyo que tiene de manera concreta. Perfecto. Y va haciendo, después se hace el informe, se redacta el informe y en las conclusiones es lo que tú dices, donde aparece de acuerdo a todo lo que se ha consignado, ¿cierto?
se sugiere, porque nosotros sugerimos, Sí, obviamente, porque el se juez o la sugiere jueza es la que no debe tomar otorgar, la claro, se decisión. sugiere no otorgar un beneficio intrapenitenciario del usuario tanto por tales y tales motivos. Entonces tú ahí das los motivos por los cuales tú consideras que no está apto él, no tiene los recursos personales, psicológicos, ¿cierto? Para poder salir a un beneficio, porque presenta aún factores de riesgo criminógeno, dan cuenta de Ah, ello, ¿ya? De que no está perfecto. apto. Entonces ahí uno sugiere, y esos informes, ¿cierto? Ya sea de la psicóloga, porque en el fondo nosotros hacemos un informe psicosocial, nosotros abordamos todos los temas psicológico-social. Entonces hay un informe social, hay un informe de conducta, un informe laboral, un informe educacional, ¿cierto? Y de conducta, en todos esos informes se lee al final de mes en un consejo técnico en donde están como cada uno representando a cada informe, más el jefe de la unidad presente, y en ese consejo se determina, mirando todos esos informes, caso a caso, se determina si ese interno está en condiciones de salir con un beneficio o no está en condiciones. Y eso es Perfecto. súper, súper importante porque muchas veces nosotros consideramos, por ejemplo, que como psicólogo, que el tipo no está apto, ¿cierto? Para salir. Ajá. Sin embargo, nos ha pasado, ¿cierto? Que en el consejo sí le dan opción de salir a un beneficio intrapenitenciario. O también puede ser Perfecto. al revés. ¿Te Oye, fijas? Entonces, eso ¿mm? ya no depende de nosotros exclusivamente, sino Claro, que es el jefe de unidad el que toma finalmente la resolución de enviar a un interno con algún beneficio, ¿ya? perfecto. Y dentro, lo otro importante que se me estaba quedando en el tintero, respecto a esa pregunta, nosotros nos guiamos por un instrumento que se llama IGI, ¿ya? Que es un instrumento, Ah, claro, que se aplica, ¿cierto?, en la entrevista para ver el factor de riesgo de reincidencia, el nivel de mira, riesgo de reincidencia. y cómo se Entonces, deletrea IGI? Como tal, claro, lo que pasa es que está en inglés, IJ, como un oye, inventario, una cosa así, ¿no? ya, perfecto. Tal cual, Pero IGI. con la letra G o la letra J. Con G. Ya, IGI. Con Ah, G. sí, mira, Sí. perfecto. Y con ese instrumento, ¿cierto? Que está validado en Chile, tiene ya bastantes años siendo, digamos, aplicado acá en las unidades penitenciarias. Tengo entendido que no lo usan en otros lados, que solamente en los lugares penitenciarios, en áreas Perfecto. penitenciarias. Y es solamente para evaluar, como te digo, riesgos de reincidencia. Y es un instrumento, si bien tiene algunas cosas que uno podría cuestionar, ¿cierto? Es un instrumento bastante completo que aborda todas las áreas, personal, Ya. social, familiar, ¿te fijas? Entonces, uno hace la entrevista y se apoya con este instrumento en donde también tiene una evaluación. Entonces, la entrevista uno la hace y después uno realiza el IGI. Este instrumento lo va llenando Mm, de acuerdo a la entrevista y finalmente le da un puntaje. Por ejemplo, un puntaje 12, ¿cierto? Sería un riesgo medio de reincidencia. Sin perfecto. embargo, sin embargo, hay que hacer ahí como súper la salvedad, ¿cierto? Ese nivel de riesgo, ¿cierto? Que sea alto o bajo, no da cuenta, ¿cierto? O mejor dicho, no determina que ese sujeto esté apto para salir a un beneficio, con un beneficio. Ya, perfecto. Porque perfectamente, y ahí voy a entrar en estos casos especiales, los abusadores sexuales, los violadores, puntúan bajo. Mira, ¿Te fijas? Entonces uno podría decir, mira, tiene bajo riesgo de reincidencia. Qué raro. Entonces tendría más posibilidades de salir, uno podría decir, porque tiene bajo riesgo de claro, reincidencia, o sea, tiene más opciones a lo mejor de salir. Sin embargo, no. Nosotros, aunque puntúen bajo, igual le damos negativo. ¿Te fijas? ¿Por qué? ¿Y por qué puntúan bajo? Los violadores y los abusadores sexuales puntúan bajo porque son gente sumamente adecuada. Son como los psicópatas. mira, ¿Te fijas? claro, Entonces, los abusadores sexuales son gente que nunca reconocen los hechos. Personalmente, hablando también una de las preguntas que estábamos hablando antes de la entrevista, que tiene que ver con esta carga emocional, ¿cierto? Como mezclándolo para que vayamos contestando claro, las otras cosas igual.
El tema de la carga emocional es muy fuerte cuando uno evalúa, ¿cierto?, a un interno que es violador o un abusador sexual, ¿cierto?, sobre todo de menores, porque claro, porque el tema es muy fuerte para cualquier persona, ¿cierto? Y enfrentarse a una persona que te habla, porque ellos, la entrevista es súper dura porque, para uno también, porque ellos te tienen que hablar de los hechos. Hay en un momento de la entrevista en que tú tienes que preguntar, reláteme los hechos y con detalles. Entonces, si estás con un tipo que robó, ¿cierto? A lo más a ti te puede dar rabia, ¿cierto? Ujú. Porque te tienen que hablar todo lo... Pero cuando estás frente a un abusador sexual, es una rabia mucho más intensa, una impotencia, que dan ganas de pegarle al Mira, tipo, ¿te fijas? mira. Porque más encima te lo relatan y Y no fue la culpa de ellos, digamos, distorsionan. po. Y no Claro, fue no, la ellos culpa son de ellos, po. inocentes, ellos distorsionan la realidad, ellos se justifican todo el rato, fue la menor que me sedujo, ella hizo Sí, esto, o sea, sí, a culpan mí al me menor pasó de eso. edad, obviamente. Sí. Entonces, para uno es súper brutal porque te relatan todos los hechos y más encima no reconocen los hechos y le responsabilizan a los niños, ¿te fijas? Sí, Y uno no puede llegar y obviamente decirle, oye, tal por cual, no sé, o tú crees que yo te voy a creer eso, no, uno no puede responder así, uno tiene que ir registrar la información. registrando la información, sacando conclusiones, ¿cierto? Ujú, Y nosotros evaluamos conciencia y delito, que en este estricto ujú. rigor, ¿cierto? En este caso, no hay conciencia de delito, ¿cierto? Una No, persona que no reconoce un delito, no hay conciencia de delito. Y por otro lado, no, nosotros evaluamos conciencia de daño y mal causado a las víctimas, como otro de las, ¿te ah, fijas? Que en este caso habría cero conciencia de daño a las víctimas también, ¿te fijas? claro, claro. Esos Que, son como la ujú, tendencia al delito, un patrón antisocial. mm. Evaluamos todos Oye, ¿mm? esos Y conceptos. Epame, y en estos casos que tienen que ver con violadores, con abusadores sexuales, ¿es lo más complejo que te ha tocado ver durante tu trabajo en esta área? Sí, mira, en cuanto a lo complejo, sí. De hecho, hay algunas psicólogas, ¿cierto? O asistentes sociales que también hacen evaluaciones a los internos, porque no solamente los psicólogos, nosotros estamos, ahí hay una distinción entre los asistentes sociales que trabajan con nosotros y los psicólogos. Nosotros solamente estamos capacitados para evaluar psicópatas. ¿Ya? Ya. Solamente los psicópatas los evaluamos los psicólogos. Sin embargo, las asistentes sociales también están capacitadas porque nos capacitaron con otro instrumento que te voy a mencionar después para evaluar abusadores sexuales, ofensores sexuales que le llaman ahora, ¿ya? Sin Mira, embargo, los asistentes sociales no pueden evaluar psicopatía. Ahí psicopatía. nosotros nos hicieron una capacitación muy buena de Elizabeth León, si no me equivoco, que es la experta en psicopatía acá y la representante como de todo el tema de psicopatía de Jare. Y ella nos capacitó a nosotros, a los psicólogos de gendarmería, para nosotros evaluar psicopatía. Entonces Mira, ahí hay una distinción. Ellos no pueden hacer eso, los asistentes sociales. Nosotros somos nomás los encargados. Entonces hay muchos asistentes sociales que también por su formación no quieren evaluar a los internos abusadores sexuales. Algunas tienen tema con eso en relación a tu pregunta. Entonces, mm, hemos llegado como a consensos, acuerdos, ya tú evalúas dos y tú me das uno de abusador sexual. ¿Te fijas? claro, Por la carga laboral, por decirte de alguna forma. Porque hay algunas que no pueden afrontar eso, porque es súper sí, complejo, ya sea para los hombres como más para las mujeres, yo creo. más para las mujeres. Eh, Mira, qué interesante. O sea, sí, un abusador sexual. Es complejo, una carga emocional bien alta, en donde uno tiene que tener como harto tino también y harto ujú, cuidado en no vulnerar tampoco los derechos del interno, porque ellos también tienen derechos. Recuerda que los derechos humanos es transversal y los derechos humanos están bien presentes en las unidades penales. Entonces, ellos se pueden incluso pueden hacer un recurso de amparo en contra perfecto. de cualquiera cuando se sientan, digamos, se sientan vulnerados, o que una psicóloga, no sé, los trató mal, o les habló mal, o fue casi como que castigadora, no sé. Entonces, o con los gendarmes también, ¿para qué decir?
¿Para qué? ¿Te Sí, fijas? Entonces claro. uno tiene que tener mucho cuidado en lo que dice, cómo lo dice, eh, en ese sentido, hay que cuidar muy bien las palabras cuando está con los abusadores sexuales. Oye, y por ejemplo, tú que estás trabajando, por decirlo así, dentro del sistema, ¿sí? ¿Tú qué Ujú, cambios crees que sería relevante hacer en el sistema judicial para hacer un trabajo más óptimo? Que es una de las preguntas que dejaron puesta acá ujú, y las los estudiantes. alumnos. ¿Mm? Sí. Mira, yo creo que nosotros hemos reclamado bastante eso y lo hemos conversado y lo hemos hecho de manera formal también, ¿cierto? Creo que en el ámbito, por lo menos penitenciario donde yo trabajo, hay harta falencia, ¿ya? En términos de apoyo, ¿ya? Creo que el sistema penitenciario está en una etapa sumamente crítica en donde está haciendo cambios justamente de manera interna y también con los otros organismos que trabajan con nosotros, Ministerio de Justicia, Ujú, Ministerio del Interior, ¿cierto? Derechos Humanos, para que sea mucho más, para que en el fondo la reinserción social sea más efectiva, más ujú. real. O sea, tú le preguntas a un gendarme y ellos no creen en la reinserción social de un interno. O sea, por ello los agarran a palo nomás y los mantienen encerrados lo más que se pueda. ¿Te fijas? Ellos no creen en una reinserción. Entonces, claro, porque también muchas veces las estadísticas también lo dicen así. Entonces, hay un trabajo todavía por hacer respecto a eso, en cuanto a que, por ejemplo, las empresas de afuera, ¿cierto? Las empresas se comprometan con la reinserción y con todas las unidades penales de darles más oportunidades laborales a la hora de que un sujeto sale en libertad, ya sea con libertad condicional o cuando termine su condena. Eso está al debe, porque en el fondo, ¿qué pasa si nosotros tratamos y durante el proceso, ¿cierto? No, lo tratamos, los reinsertamos, ¿cierto? Para que ellos estén mucho más adecuados para al momento de salir en libertad. Ellos se encuentran afuera con cero oportunidades. Primero que todo porque no pueden buscar Mm, trabajo al tiro, porque tienen sus antecedentes manchados que en términos de 3 años aproximados pueden limpiar sus antecedentes. ¿Y qué hacen afuera? El que no tiene familia tampoco, ¿qué va a hacer? Entonces, en el fondo, claro, es como que terminaste la condena, te vas y el tipo no sabe más que hacer que delinquir. Entonces, no hay muchas oportunidades para los internos cuando salen. Entonces, falta mucho más apoyo en términos de empresas que se comprometan con la reinserción y que ayuden a estos internos justamente a darles una oportunidad laboral al momento de salir de la unidad, ya sea, sí, como te digo, con libertad condicional, ujú, que es lo que está trabajando y haciendo un poquito más, pero falta apoyo de parte de organismos de afuera, digamos, externos claro. que apoyen esta gestión. A mí me haces acordar, por ejemplo, una tesis que guié el año pasado con una estudiante que trabajó con unas muchachas que todavía estaban o ya habían salido en realidad como digamos, como de la cárcel. No sé si se diera así hoy día, ¿ya? ¿Ya? Pero claro, se llamaban Las Condenadas, pero era como una especie como de, no sé si pastelería, pero en el fondo como que trabajaban con todo este tema que eran como no tan solo pasteles y tortas, sino que también lo que eran canapés, como todo un servicio que tenía que ver como con coffee break, qué sé yo, con lo que sea, como ¿Ya? que trabajaban allí. Y ellas mismas ¿Ya? comentaban de que el tema incluso de la reinserción era muy complejo para las mujeres, porque de una u otra manera había una cosa como de género que se invisibilizaba, po, que tenía que ver con que la mujer tenía que reinsertarse no tan solo en el mundo del trabajo, sino que también tenía que reinsertarse en el mundo educacional de su hijo, Exacto. reinsertarse en las relaciones sociales de los compañeros de sus hijos o vecinos. Entonces había un tema de Exacto. reinserción Completa. que no era menor. Y en esa lógica, Pame, por ejemplo, ¿qué herramientas crees tú que debería tener una psicóloga o un psicólogo para trabajar en el área en el cual tú estás? ¿Qué herramientas, qué Ujú. habilidades, qué competencias? Ajá. Em, Mire, yo creo que resistencia eh, quizás no es la palabra adecuada, pero yo creo que tiene que tener, primero que todo, es ser una persona de carácter, porque en general Ujú. han habido psicólogas que han llegado y que entraron casi como al mismo tiempo que yo, en la misma fecha, y no Ya, duraron más de 2 días. mira, Fíjese, postularon y quedaron, obviamente,
porque yo entré a Gendarmería primero a través del Ministerio del Interior, en el PRS, que es el Programa de Reinserción Social que corresponde al Ministerio del El Interior, interior. ¿ya? Entré por ahí, digamos, y después se abrió una postulación a Gendarmería como parte de Gendarmería ya, porque el otro es un programa de reinserción que está inserto en Gendarmería, que son otros profesionales que están, son como 10 más o menos, que están dentro de Gendarmería, pero ellos son aparte. Nosotros estamos en el área técnica, yo postulé después a Gendarmería. Entonces, yo en ese tiempo recuerdo de que habían como dos colegas más y que una duró una semana y la otra duró 2 días, ¿te fijas? Fíjate. Porque en el fondo cuando uno ingresa, ¿cierto? Y lo que hablamos también antes, uno tiene una concepción de una cárcel que es otra. Lo que uno ve en las películas, ¿cierto? Se acerca un poco más, obviamente. Y a veces uno pensaba, chuta, lo que vi en la película, eso es película, o sea, no creo que sea tan así. Le ponen un poco para que sea un poco más fuerte para el espectador, ¿cierto? Más interesante. Pero al final, ¿no? Cuando ingresa a una unidad penal, se encuentra con realidades, ¿cierto? Y con un contexto tan, pero tan fuerte, tan un mundo que uno no se lo imaginó que podía ser real. O sea, supera, supera la Supera realidad. la realidad. Claro, claro. Entonces, es muy fuerte encontrarse, porque uno dice, uno se imagina que los presos o los internos están en sus cárceles y que uno por afuera y los ve nomás. Y no, entonces cuando yo entro, ¿cierto? Te hablo de mi experiencia, como para que los chiquillos ahí, los alumnos entiendan lo fuerte que es para uno cuando uno ingresa a una unidad penal. Entonces yo Ajá. decía, ya, entré y los internos andaban por todos lados, así como por todos lados, al lado de uno. O sea, no andaban, no estaban encerrados. Entonces dije, ¿qué onda? O sea, esto no puede ser. ¿Por qué andan por todos lados? Y no, pues claro, después uno empieza a entender que ellos tienen, y por derechos humanos, ellos tienen que tener horas de encierro y de desencierro, ¿ya? Ah, Que tienen que ver con los derechos humanos. Y eso hay protocolos y todo que lo avalan. Entonces, los internos se desencierran, ¿cierto? A las 9, 9:30 de la mañana, algunos van al colegio, otros van a trabajar y salen de sus módulos a esa hora hasta las 12. Y después, de nuevo, se encierran a las 12 y se desencierran a las 2 de la tarde hasta las 4. Entonces, en todo ese horario andan por todos lados. Entonces son ajá. súper fuertes porque andan abusadores, psicópatas, de todo alrededor de uno. Entonces uno como, claro, anda como asustada al principio, ¿cachai? Anda uno muy asustada. Entonces eso como fue muy impactante para mí. Eso fue súper impactante porque uno tenía como que, y también te dan muchas indicaciones, los mismos gendarmes que trabajan en la guardia interna, que se llama, eh, que son los que están adentro, donde las papas queman, como se dice, los Claro. gendarmes están ahí al lado, trabajando en el módulo y todo, siempre nos dan indicaciones. Señorita Pamela tiene que andar por esta línea, no tiene que traspasar acá porque no puede acercarse a tantos módulos, porque como te dije, a mí una vez casi me llega una lanza, Ah, ¿te mira. fijas? Eh, claro, desde un módulo empezó una riña súper fuerte y empezaron a tirar lanzas hechizas, obviamente, porque adentro hay de todo, ¿te fijas? Empezaron hacen armas y empezaron a tirar armas desde afuera, desde adentro de los módulos hacia afuera. Y nosotros, los profesionales, pasábamos por el pasillo, ¿cierto?, a distintos módulos. Y claro, y de repente empieza toda esta riña que fue inesperada y yo justo iba pasando. Entonces el guardia, ¿cierto? Uno de los gendarmes, que también ya me conocía, y llevaba como 2 años más o menos, sino un año, y me dice, Pamela, apúrese, corra. Entonces yo me alcanzo como a agachar, pasaron por al lado y corro, y él me toma así como súper fuerte y me mete a una sala adentro del módulo y me encierra. Y me dice, usted se queda acá hasta que pase todo esto. Entonces empezaron a llegar los gendarmes porque se querían amotinar y todo un despliegue de cosas para que nosotros pudiésemos estar resguardados ahí, porque quedó la escoba en ese módulo, entonces todos empezaron a allanar, hay allanamientos seguidos, inesperados, entonces ahí me quedé por un par de horas más o menos hasta que todo para y Bajar el después ruido, al ya poder menos. salir. Al menos Claro, bajar el claro. ruido. Entonces son cosas súper impactantes que yo creo que
uno se da cuenta, ¿cierto? Si tiene las agallas como para estar en una unidad penal de ese tipo, porque hay otras unidades penales más tranquilas, como se dice, como es Colina 1, estando al lado de Colina 2, pegada a Colina 1, a Colina 2, pero es una unidad totalmente distinta, desde Perfecto. lo estructural, ¿cierto? En todo sentido. Los profesionales no están casi en contacto con los internos, es una unidad donde están los internos más adecuados, ¿cierto? Los más tranquilos, con delitos más de menor gravedad. Entonces, eso es una cárcel totalmente distinta. Entonces, uno también, claro, al postular o al entrar en un área así, tiene que saber que va a haber realidades que no son buenas, ¿cierto? Que no son adecuadas, que son fuertes, que nos van a afectar, ¿cierto? En lo emocional. Y creo Ujú. que uno tiene que atreverse nomás, si le gusta el área, atreverse, ¿cierto? Ah, A vivirlo, a saber cómo es por dentro una cárcel. Bueno, y en el momento, cuenta si la facultad va a estar ahí, pues. Si no lo tiene, también saber decir, no, yo no prefiero puedo. otra área. Oye, y este ¿Te fijas? episodio de este como motín previa riña, ¿es como uno de Ajá. los más significativos, más intensos que te ha tocado vivir trabajando en este ámbito? Sí, esa vez sí, porque como te digo, yo llevaba como un año, entonces para mí fue como bien impresionante encontrarme como en el medio de una riña en donde empiezan a tirar armas desde adentro de un módulo que nunca me esperé, que yo pensé que las riñas pasaban adentro del módulo, pero no en Ajá, los patios, pero no que ellos empezaran perfecto. a tirar como hacia afuera de los módulos por las Mm. rejas, lanzas, ¿te fijas? Entonces, y después hubo otro que yo lo es muy relevante, un episodio que hubo como 6 meses antes que yo ingresara a la unidad, ¿cierto? Yo cuento eso no para que se asusten los alumnos, sino que para que ellos entiendan que ahora las cosas han cambiado un poquito, entre comillas, estamos un poquito más seguras, pero falta mucho todavía en las unidades penales que la seguridad de manera concreta a los profesionales. En unidades penales peligrosas como Colina 2, como te digo, hay otras que no son peligrosas como Colina 1. La Penny también es peligrosa. Colina 2, las dos como más peligrosas. Antes que yo llegara, hubo un hecho a un asistente social en donde trataron de abusar de ella, ¿ya? Sexualmente. Y claro, y me lo contaron obviamente cuando yo llegué porque quedaba, su oficina quedaba al lado de la mía, en donde pasó este hecho. Entonces me lo Mira, contaron, lo que había pasado, pues nosotros estábamos en el área técnica, hay dos áreas técnicas ahí en la norte y sur, nosotros estamos en la sur que está como frente a los módulos, entonces como la más peligrosa, donde estamos nosotros ubicados los profesionales. Entonces ingresó un usuario, o sea, un interno, con un cuchillo a mira, la evaluación de esta profesional. Y en ese entonces no habían guardias en cada unidad penal, o sea, en cada área técnica. No había gendarmes, porque hay gendarmes que cumplen funciones de guardias de algunas partes de la unidad. Entonces, en ese tiempo no había. Y es bien intermitente, la verdad, cuando en la presencia de los guardias. Entonces, ¿qué pasó? Que tampoco las oficinas no tenían ventanas. ¿Te fijas? Entonces, no había cómo saber lo que estaba ¿qué es lo que pasando en estaba cada pasando? oficina. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo entra, nadie lo registró, ¿cierto? Porque no había guardia, no habían guardia. Nadie lo registró y el tipo entra con un cuchillo. La amenaza, obviamente, cierra la puerta y la amenaza con el cuchillo y le intenta violentar. Para afuera no, porque adentro hay una bulla siempre, hay mucha bulla Sí, en las unidades penales. Es horrible la bulla, entonces uno tiene que tener como mucha concentración en la oficina de como hacer caso omiso a la bulla que hay afuera. Hay bulla de todo, de los camaros, ¿cierto? Donde ellos están con las visitas, mucha bulla. Entonces, como hay tanta bulla, no se escuchaban los gritos de la profesional, po. ¿Te fijas? Entonces, claro. uno de los internos, incluso que le llaman los mocitos, los mozos, que son nuestros mozos, que ellos son los internos como más adecuados, que postulan a ser como nuestros secretarios, por decir. Mira, Entonces se llaman como mozos porque tú los ocupas para que te sirva el café, para que te vaya a buscar una fotocopia al otro piso. Son gente que trabajan, que se toma como un trabajo, que ellos trabajan para la unidad, la área técnica. ¿Te fijas? Entonces uno de estos mozos se dio cuenta, como un interno, estaba la niña pateando la puerta.
Y ahí se dan cuenta que está con llave y la niña seguía pateando la puerta. Y ahí el interno, imagínate, ni siquiera el gendarme, el interno salvó a la niña, ¿te fijas? Mira, Entonces el interno le pega una patada fuerte a la puerta y claro, pues ven al interno, la niña tenía como la ropa, gracias a Dios no la pudo violentar sexualmente, pero tenía la ropa como sajada, rasgada y le quebróse un tobillo, le quebró una pantorrilla, o sea, oh, quedó muy mal. Y el tipo, lo primero que hace cuando lo pillan, obviamente, ahí que lo escoba, todas gritando, las otras profesionales arrancando la escoba, y ahí vinieron los guardias que casi lo mataron a palo, ¿cierto? Los gendarmes. Y el tipo se hace un corte en el estómago, que fue terrible porque muchos lo vieron, un corte en el estómago, para que obviamente lo llevaran a enfermería y claro. no al calabozo que había en ese entonces, ya no existe, porque ahí obviamente lo iban a quemar, a secar. Entonces el tipo se infiere una herida y lo llevan a enfermería, pero le pegaron, obviamente, y quedó como, no sé si a 5 o 10 años más. O sea, aparte de su condena por haber hecho eso, como 5 o 10 años más en un nuevo delito, Un nuevo de- ¿te un- fijas? un- Dentro de la unidad penal. Oye, y me comentaste esta cosa del, por ejemplo, cuando trabajaste en algún momento con temas de Sename, con Ajá. infancia, con niñez, ¿cómo ese trabajo? Obviamente había un tema de peritaje, de evaluación, porque acá tú Uh-huh, en Gendarmería ves este tema como de los permisos, digamos, ¿ya? Pero claro. cuando estuviste en Sename, ¿qué es lo que te tocaba hacer? ¿Era evaluar en este caso el delito con el trabajo en este caso con las víctimas, como con niños, con niñas? Sí, sí. Yo trabajé en un programa de representación jurídica que se llama, que trabajaba para el Sename con niños altamente vulnerados, ¿ya? Y cuando Perfecto, uno habla de altamente vulnerados, tiene que ver con temáticas, por ejemplo, de abuso sexual o maltratos graves, ¿ya? Por parte de las figuras parentales o cualquier otro adulto significativo. Entonces trabajamos por lo general con intervenciones, ¿cierto? Más que evaluaciones, intervenciones con psicosociales, intervenciones, con perfecto. una dupla de una trabajadora social. Entonces teníamos que, claro, intervenir, ir a las casas de las mismas familias, ¿cierto? Para ver en qué condiciones estaban muchas veces los niños que estaban en un proceso judicial y los abogados del programa judicial se encargaban de ser como los curadores ad litem, que se llaman, que son como Claro, los abogados que están de parte de los niños para defenderlos en las causas claro. proteccionales o incluso penales cuando son delitos sexuales. Entonces hacemos más que nada, más que una evaluación, un tema de intervención los niños víctimas, niños y adolescentes víctimas de Ujú. delito. Y claro, ahí también vi harto abuso sexual, ¿cierto? Y cómo afrontar, ¿cierto? Esta dinámica, ¿cierto? De ver los síntomas, la sintomatología de un niño abusado es bien fuerte, ¿cierto? Terrible. Son niños muy retraídos, niños que no te miran a la cara, niños que tienen una serie de sintomatología que también la presentan en los colegios, ¿no? Son niños que empiezan a estar muy retraídos en el colegio, bajan sus notas, ¿cierto? Tienen conductas sexuales, obviamente, muy sexualizadas, Claro, también en erotizado. el ámbito escolar o en el familiar, y para eso yo también, yo hice un diploma, o sea, no fue un diplomado, fue como un curso taller muy bueno, de pericia, de peritaje también de familia, en donde conocí, a pesar de que yo, lo que te decía, hago pericias penales o laborales, no he hecho todavía pericias de familia, pero sí conozco, digamos, la dinámica, ¿cierto? Y cómo uno debe realizar una pericia en términos de familia. Y para eso, básicamente, Mm. te voy a comentar así como a grandes rasgos lo que yo aprendí, ¿ya? Ujú. Y Sí, que por tiene que favor. ver con un informe, ¿cierto?, en donde también se ocupan diversos instrumentos. Hay uno que se llama credibilidad del relato, ¿cierto? Sí, 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 Eso lo he por lo escuchado general, ese. claro, eso por lo general lo ocupan mucho en los DAM, que es un programa también del Exename, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es un programa ambulatorio, Claro que son para claro, vulneración grave de derechos, po, diagnóstico claro, ambulatorio mayor. entonces los peritos del DAM, ¿cierto? Evalúan a estos niños a través de algunos instrumentos, que es la credibilidad del relato, ¿cierto? Después hay otro que se llama la casa y la muñeca, algo así, no me acuerdo bien, que es como una casita en donde hay muchos monitos, en donde ellos
de manera lúdica, ¿cierto? Empiezan a jugar solamente con esta casita y obviamente en esa dinámica de juego es donde ellos van dando cuenta, ¿cierto? Que han sido vulnerados en la esfera sexual Claro. o de lo contrario no han sido maltratados físicamente también. También eso se puede revelar en esa dinámica de juego. Entonces, en un peritaje de niños, ¿cierto? Por lo general se evalúa el daño asociado. Siempre te pide eso. Te pide evaluar el daño asociado a una vulneración de derechos, ya sea un daño asociado en lo psicológico, en lo emocional o en lo físico, ¿ya? En lo físico no, porque ahí ya entraría en términos, digamos, de servicio médico legal, en donde hacen las Sí, pericias pues, el respectivas cuando hay SML. una denuncia. Claro, pero nosotros, claro, nos vamos más al daño emocional y psicológico. Y siempre el tribunal les pide eso, evaluar el daño emocional, ¿cierto?, de un niño que ha sido vulnerado en sus derechos. Por lo general se pide eso y uno aborda obviamente las temáticas también, desde investigar la familia, el contexto, si fue un abuso sexual, si fue un vecino, qué sé yo, como hacer todo una intervención o una investigación del contexto familiar en donde se desarrolló el hecho, ¿cierto? Y en el contexto que vive también el niño. También puede haber negligencia parental. Ese es otro Sí, de las vulneraciones de derecho, porque es una vulneración de derecho igual de los niños, un maltrato. sí, Entonces también se puede investigar el área de la parentalidad, si claro. los papás están aptos para poder estar con ese niño o no, O ¿te no, po, fijas? claro. Entonces, tribunales de familia tiene una rama como bien amplia también de solicitar un peritaje, que puede ser la parentalidad, el daño emocional del niño. En general son Los esas que dos más. áreas que más pide tribunales de familia en términos de peritaje. Oye, Pame, y bueno, me has comentado obviamente en las últimas dos preguntas que nos quedan esta cosa de Ujú, trabajar en Sename, que en Gendarmería, y hace un ratito hiciste notar que buena la pregunta esto del manejo emocional, de cómo lo haces tú mm, con estos casos, porque en el fondo, una de las cosas que yo le comento a los estudiantes, que uno tiene como una visión a veces media romántica de la psicología, casi como que todos somos mm, buenos, ya que todas las personas son buenas, y en realidad acá uno empieza a ajá, ver delitos, uno empieza a ver trastornos de la personalidad antisocial, así a más no poder, psicópatas, como tú comentabas, y esto de que tú decías, que ujú, a mí me tocó alguna vez también entrevistar a un adulto que en este caso está en proceso judicial de si había sido violador o no de una chicoca. Y claro, esta cosa de escucharlo y saber lo que el tipo había hecho y también como culpando siempre a la muchacha de 9 años, como que ella lo mm, buscaba, que él se iba para la cocina y ella le tocaba sus partes íntimas. Y yo no ujú, quedé indiferente para nada con ese caso. Entonces, tú me dijiste ajá, que era una pregunta bien interesante. Entonces, emocionalmente, sí. ¿cómo tú has ido aprendiendo en el tiempo en función de que no es algo que se enseña explícitamente, al menos en un currículum de pregrado? Claro, sí. No, eso es súper, sí, es muy buena la pregunta también abordarla, porque, claro, cuando uno sale de la universidad, uno sale con unas ganas, ¿cierto?, de aprender, ¿cierto?, y creer que está preparado muchas veces para abordar todas las realidades, ya sea del área que sea, de la clínica. Yo también en algún momento estuve haciendo clínica y claro, no, uno dice en clínica, sí, hay casos también muy fuertes, ¿cierto? O tener que afrontar a una persona que ha tenido intentos de suicidio, qué sé yo, son temáticas dolorosas y fuertes que no dejan de a uno perturbarla en algún momento. Pero en las áreas que yo me he desenvuelto, ¿cierto? Claro, yo creo que hay una cosa que es mucho más dura, ¿ya? Y que uno tiene que ir aprendiendo casi con la experiencia nomás, porque no creo que haya una receta mágica para saber cómo uno cuidarse de esto tan perturbador que uno escucha, de un relato, ¿cierto? Y que también Mm, más encima uno tiene que hacerlo doble, porque no solamente es el relato a quien uno está entrevistando, sino que después más encima tiene que leerla, o antes, leer la mm, copia de sentencia, que a veces incluso es mucho más dura y más explícita y con más detalle de lo que dijo el interno. claro, Entonces, da hasta asco muchas veces leer una copia de sentencia así, porque claro, en la lectura, ¿qué pasa con uno?
pasa que uno se va imaginando las cosas. ¿Te Ah, fijas? Incluso cuando el interno te lo está diciendo, y es una cuestión que nosotros le hemos hablado con otros colegas, otros compañeros, en un mm, principio, y que era una forma también de cuidarnos. A eso voy con que tiene que tener uno en esta área, sobre todo. El de hacer un vaciamiento, ¿cierto? Vaciar las emociones con un colega o con un mm, otro que tú sepas que, y que entienda muy bien tu pega, y qué mejor con un claro. colega o con alguien que trabaja en el mismo área, en donde, claro, uno dice, me da asco leer esto, me da asco escuchar a este tipo, y es bueno hacer ese ejercicio, ¿ya? Es súper bueno, como, como de decir desde las emociones, de los sentimientos, de lo que a ti te provoca el escuchar a un tipo que está hablando algo tan fuerte para uno. Y más, más aún con un menor de edad, o sea, a lo mejor Mm, no me daba la misma sensación o no percibía de la misma manera un tipo que me hablaba de un adulto y versus de un niño. Entonces ahí como que las mm, emociones son mucho más fuertes y más sí, nocivas pues. para uno. Entonces yo creo que la misma práctica, la misma experiencia va haciendo que uno, no es que se enfríe, no creo que pase eso, pero sí a lo mejor hay un acostumbramiento, no sé qué palabra cómo usar, a Ujú, un relato que uno como que toma distancia, ¿cierto? Como que hace el ejercicio de tomar distancia para que no te afecte tanto como al principio me afectaba. Porque claro. ahora yo puedo estar con un abusador sexual adelante mío y a mí no me afecta ya como me afecta al principio, porque ya llevo muchos años haciendo lo mismo. ¿Te fijas? Pero Ujú, eso de vaciar las emociones es súper importante. Encuentro que los alumnos lo tengan a considerar, que si están o van a optar por un área así, ¿cierto? Es ujú, muy importante vaciar ese sentimiento, esa percepción que uno tiene al momento de evaluar un caso así muy complejo que tiene que ver con la esfera sexual. Y por otro ujú, lado, creo que también hay que hacer un corte de tal medida en cuando uno, nosotros lo hablamos también, cuando uno salía de la unidad, es como no hablar más de nada de que tenía que ver con la unidad, porque al principio me mm, pasaba que yo llegaba, en ese entonces estaba en pareja, y yo llegaba como contando todo, con todo, y como detalles, ¿te fijas? Y claro, a lo mejor me hacía bien, pero después también como que contamino yo un poco y seguir como conectada con el tema de la claro. pega, cosas que son bien fuertes. Entonces ya después nosotros decíamos, no, mejor hay que salir de la unidad, 5:30, 6, salir, dejar, tomar distancia, hacer tu vida, ¿cierto? Tomar algunos factores protectores, ¿cierto? Qué sé yo, ir al gimnasio, juntarte con un amigo, conversar de Ujú, otra cosa, lo que sea, como para tomar justamente distancia de esto tan vulnerador para uno claro. respecto a las emociones. Yo creo que eso Y es como ahí, tips de hacer. mira, y ahí en esa lógica que la última pregunta que aparece con esto de que estas cosas no las aprendiste en pregrado, digamos, sino que todas estas Claro, cosas las aprendiste en la misma, posteriormente. claro, una Porque práctica. además que la disciplina jurídico-forense, si bien existe, yo me atrevería a decir, corrígeme si me equivoco, hace más de 3 décadas acá en Chile, las mallas de psicología todavía son muy pocas las universidades que lo tienen como una mención en pregrado. Y resulta Ujú, de que, por ejemplo, claro, las universidades tienen ahora, muchas de ellas, si no todas, convenios de práctica profesional con OPD, ¿ya? Y claro, resulta que en la OPD uno le toca empezar a ver delitos y cosas que claro, tienen que ver con esto, que tiene que ver con la sospecha de un niño o una niña que ha sufrido o está sufriendo de abuso sexual, o está siendo ajá, expuesto a negligencia parental, o está siendo ujú, expuesto a maltrato infantil. ujú, Entonces, lo que yo te digo entendiendo que hay muchas cosas, y una de ellas que es bien interesante, como haciéndolo el nexo con Felipe, este concepto que viene desde la psicología de la salud, que es el tema del burnout, y que de ujú, cómo uno se va exponiendo al sufrimiento de la gente, cómo uno se puede ir quemando, cómo uno de otra manera tiene que aprender el autocuidado, porque si no también la calidad de vida de uno puede empezar a verse afectada, pues. Entonces, ujú, hay algo que, por ejemplo, no te hayamos preguntado ahora, y de lo que tú has comentado, si te aparece otra cosa que también que has ido aprendiendo ujú. en este caso en tu ejercicio y que no recibiste en la universidad, por ejemplo. Porque es como que varias cosas que hay aprendido, desde autocuidarte, desde esta Sí, cosa no sé, pues detectar cuando, cuando va a haber una riña, o de cómo sí, relacionarse con gendarmes, con los mositos. Hay hartas cosas, sí, porque, y ser sí, fuerte, como tú me sí. comentabas, pues.
Sí, no, sí, son hartas cosas que uno va adquiriendo, pero como te digo, claro, en la experiencia. Creo que es muy, ¿cómo decirlo? Uno no puede ser muy ambicioso pensar que uno sale de la universidad, ¿cierto? Y también como para que los estudiantes entiendan que tienen que ir de a poquito, ¿cierto? Es muy ambicioso pensar que uno sale a la universidad y estás preparado para enfrentar cualquier cosa o para incluso determinar si efectivamente el área que elegiste es el área o que te gustaba, es el área que quieres elegir para trabajar. Claro. ¿Te fijas? Porque no, yo empecé también en algo de clínica, pero a mí ya como en cuarto ya me gustaba el área jurídica. Mira, Y también tiene que ver con uno, digamos, con la personalidad, con los intereses propios, ¿cierto? De uno, personales. Pero a mí ya en cuarto siempre me llamaba mucho la atención el área de intervención. psicología jurídica, siempre. Entonces yo decía y tiene que ver también, yo creo que con el tema del derecho, ¿cierto? En algún momento, como decía yo, me gustaría estudiar derecho también. ¿Te fijas? Como que hay una mezcla ahí, ¿ah? De las dos cosas, pero son intereses personales, obviamente, que uno tiene que la universidad te va a dar, claro, las herramientas, el conocimiento en muchos aspectos, eh, te va a dar lo otro en un 100%. ¿Te fijas? En cómo enfrentar el día a día en el área que estés y Ujú. especialmente en el área de la psicología jurídica, el área que es un área bien, bien dura. Incluso en los tribunales, estar ante un juez que te está haciendo preguntas o de la contraparte en donde te están haciendo preguntas como para que tu Tiene, informe ujú. sea desestimado, por ejemplo, Sí, pues tiene que ganar el tienes que tener. abogado. El abogado quiere ganar, pues. Claro, claro, ¿no? Y aunque tú estás para un lado representando, ¿cierto? O cuando tribunales te designa como perito, tienes que enfrentar a un sistema que el abogado, que eso es súper importante que también lo sepan los alumnos, que los Ujú. abogados, claro, son totalmente distintos y esa es otra de las falencias también a propósito que me quedó como en el tintero de decir que justamente el área de la psicología jurídica está tomando mucho, mucho protagonismo, Sí, ¿cierto?, estos últimos años, justamente también porque el derecho, ¿cierto?, y las ciencias jurídicas se quedaron cortas, sí, se quedaron cortas. Entonces, porque no dan, muchos jueces de familia necesitan al consejero técnico, que por lo general es un sí, psicólogo o un asistente social, y justamente para que lo aconseje, para que le dé sugerencia respecto a su labor que no puede resolver solo. Entonces, un juez necesita del área de la psicología, en este caso de una sí, psicóloga forense o psicóloga jurídica, para dar cuenta y para poder resolver en temas tan importantes como en tribunales de familia. Por eso sí. existen los consejeros técnicos, ¿te Por eso fijas? existen. Necesitan de esta otra área que a ellos no les da abasto, porque ellos tienen otro foco, son más cuadrados, entonces muchas veces no entienden cosas que, aunque un perito se lo esté diciendo en un informe, no logran entenderlo. Sí, Entonces pues. también hay algo que está faltando ahí en esa área, ¿cierto?, del Mm, derecho, de la ciencia jurídica, en donde ellos también tienen que prepararse de alguna forma mucho más especializada en temas de familia, ¿cierto?, en temas penales, respecto a la dinámica que hay detrás de un interno, sí, ¿cierto? En la psicología de un interno, en la criminología. Entonces, en el tema penal y por otro lado, en el tema proteccional con los niños también. sí, pues. Aprender mucho más y especializarse, que hayan más abogados especialistas en. Pero tú muchas Sí, veces ves jueces que están en distintas, que en una causa hay distintas. Entonces tú llegas a una audiencia y hay un juez, después llegas a otra y se van rotando. y van O sea, no rodando. hay Sí, un mismo había juez escuchado en lo cada mismo. causa. Claro, entonces eso es súper negativo para el proceso judicial, ya sea proteccional o penal, Y porque te ojalá, encuentras con distintas, claro, con y, distintas personas, po, y ojalá que que leen estén una de. causa, la Sí, pues. toman y nada más, po.
Y ojalá que estén de No sé acuerdo, si... porque puede que si Ah, tienen decisiones diferentes o puntos de vista diferentes, la causa claro, se detiene se inician otros procesos. Hay como exacto. ahí capacitando a los consejeros técnicos me he ido enterando como de estas historias, porque Sí, que tú me estás ¿no? como Y es súper comentando. relevante porque hay casos muy difíciles, ¿cierto? Que deben resolver a veces con una prontitud mayor, como por ejemplo una relación directa y regular, ¿cachai? De un padre que quiere, o de una madre que quiere tener también derecho a estar con su hija, o mejor dicho, de los derechos de los niños. Sin embargo, esas audiencias se dilatan y se dilatan y se dilatan, y al Sí, final el único perjudicado son los niños. Se sí, fija que sí, no eso logran ver a la pasa. otra parte, ya sea la madre o el padre. No Son sé. muchas las cosas como déficit que hay respecto en general al sistema judicial. Y si a eso, claro, le sumamos la otra parte, digamos, que tiene que ver con entidades que todavía les falta como gendarmería, claro, hay muchas cosas todavía por resolver y uno tiene que hacerse cargo nomás de su propio factor protector, digamos, Claro. cuando trabaja en estas unidades penales que son complejas y que son muy vulneradores también. Entonces, ahí lo que tú hablabas, pues el burnout, hay equipos claro, que hemos pasado muchas veces por momentos de estar quemados. Pues. Y ahí es donde la organización es la que tiene que hacerse cargo de mandar un equipo, ¿cierto?, de más arriba, de que esté presente en este equipo que está quemado o que pudiese estar quemado en algunas instancias y que eso a veces no se da. Entonces los Mm, equipos siguen trabajando, se siguen desgastando. Entonces, ante eso, uno lo que tiene que hacer, claro, es cuidarse uno. Mientras no sí, nos cuiden, digamos, como organización, a todo el hay que grupo, el hacerlo. equipo, lo tiene que ser uno personalmente. Uno buscar las herramientas para uno protegerse. Entonces, eso es súper importante también que los alumnos lo entiendan y sepan eh, cómo funciona el área jurídica. Perfecto, po. Eso. Oye, oye, Pame, No sé si hay alguna otra pregunta. muchas gracias. No, esa era la última pregunta que nos quedaba. Yo te Ajá. agradezco mucho, Pame, el tiempo que te has destinado, sobre todo como para ir como mostrando y exponiendo a través de tu experiencia diferentes situaciones, diferentes ámbitos. Ujú. Como tú decías, una cosa es ver en una película cómo funciona una cárcel y la otra es lo que es estar ahí adentro. Ya, Evidenciarlo, claro. y vivenciarlo. Ya hay cosas que yo también, te he seguido atentamente la entrevista porque hay cosas que yo no tenía idea, no sabía que Colina 2 está dentro de las 5 cárceles más peligrosas de Latinoamérica. Me imagino que debe estar debajo de Guatemala, donde están los maras, ya que como lo Ajá. he ido Y como de Brasil. conociendo, y de Brasil, mira. Entonces, yo te agradezco harto, Pamela, porque créeme que cuando elaboramos la pauta de entrevista, hubo varios y varias que estaban bien interesados. De hecho, después de esto viene psicología laboral, Ajá. pero la temática que tú nos acabas de exponer apareció como dentro de las primeras que querían conocer, porque justamente se han ido visibilizando un rol muy en este caso, muy especializado como tú dices, pues, para cerrar mi parte y darte, por cierto, unas palabras, un espacio por si quieres como comentar algo Ajá. más, ¿ya? Pero esta cosa que tiene que ver con el IGI, ya con este test, ¿ya? Y que los abusadores y los violadores puntúan muy bajo porque aparecen como muy adecuados frente a la entrevista, pero que tiene que ver con un perfil psicopático que planifican todo y que todas estas cosas las hacen como escondido, hay toda una conducta manipulatoria, Ujú, bien psicópata en realidad, bien psicópata. ujú. Así que muchas gracias, Pame. No sé si quieres como comentar algo más, pero Sí, creo que... antes que se me olvide, así ¿Mm? como, sí, ¿Sí? dentro de el IGI que te había comentado, ¿cierto? Ese es un instrumento que nosotros lo aplicamos para todos en general. Sin embargo, hay Ajá. dos más que no te mencioné, que es Ah, el mira. RCP. ¿Cuánto R, me dijiste? RCP, R, RCP. S, Ah, S. corta, P. Sí, RCBP. Ese R. instrumento nosotros tenemos que utilizarlo para justamente evaluar a los ofensores sexuales. Ese se Mira. ocupa solo en caso para cuando hacemos la evaluación de ofensores sexuales. Y el PCLR es para evaluar Mira. a los psicópatas, que también me ha tocado evaluar a psicópatas, que es Mira.
esto da así como para otra, para otra entrevista, porque es súper interesante. A mí me encanta el tema de la psicopatía, me gusta harto. Y, y claro, a nosotros también nos capacitaron para poder evaluar con este instrumento, que es el que de Robert Hare que te decía yo, eh, que es muy interesante. Como 200 preguntas, imagínate, uno se Mira, demora como 3 horas en evaluar al interno y además tiene que ser grabada la entrevista y con un consensuada, digamos, con un permiso que él firma de que sea grabado. Ya hay todo un protocolo, tiene que quedar grabada y grabarlo al tipo que da la entrevista. claro. Y esos dos instrumentos entonces lo podemos aplicar nosotros para estos dos tipos de perfiles que son obviamente en algunas cosas un poco similares. Y el IGI, claro, es transversal, lo tenemos que sí o sí tomar. Entonces, imagínate lo que uno se demora en hacer un IGI, hacer el RCBP, hacer el informe y después al final te piden otro informe psicológico total. O sea, te demoras en un interno más o menos 4 o 5 días en terminar todo. Mira, y no es uno el que ¿Te te toca, fijas? por cierto, evaluar, pueden ser como 10. Claro, claro, entonces, y es harto el trabajo. Entonces, claro, ahí la carga se va equiparando entre un colega y otro. Entonces, ya si te damos a ti como psicólogo, porque los otros no pueden evaluar un psicópata, entonces a los otros a ti te vamos a dar un poco menos y a los otros un poquito más. ¿Te Claro, fijas? Porque son dosificando, casos distribuyendo. distintos, que son mucho más desgastadores para uno hacer esa pega. ¿Ya? Entonces, Perfecto. hacer esos dos instrumentos que no te los había mencionado, que también después los pueden obviamente buscar o si en alguna otra oportunidad, no sé, si tú quisieras como que hablar de Sí, simpatía solamente, también podemos hacerlo, o yo mandarte algunas cosas que tengo para que también se los muestres a los alumnos, no sé, pues ahí podemos ir haciendo otras cosas, otras dinámicas también, y más que nada agradecerte, ¿cierto?, a ti que me des la oportunidad, pues yo en general poco doy charlas, o sea, porque es mi, en mi pega, talleres más que nada. Me gusta hacer talleres. Le hacemos talleres, eso es lo otro que también que hay hartas cosas que como que se van quedando ¿no? A medida que uno va hablando. Hacemos talleres en la unidad también, claro. a los internos, respecto a este programa de reinserción. Talleres de descontrol de la impulsividad, talleres de pares infractores de ley, distintos talleres psicosociales que nosotros los hacemos a un grupo, por ejemplo, de 10 internos en una sala. Entonces también hacemos talleres psicosociales a los internos que están dentro de este programa de reinserción social. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en general, ahora como estoy trabajando más en teletrabajo, ¿cierto? No he podido, obviamente, hacer talleres, pero a mí me gusta igual y no tengo ningún problema en que hagamos otra entrevista o ayudarte para que los alumnos vayan conociendo cada vez más esta área, que es muy bonita. Además, aparte, Ujú. digamos, que de todo lo que es, ¿cierto? Sus restricciones y que es un área muy demandante, en un contexto Sí, muy demandante, uno logra también conectarse con muchas historias que no dejan no lo dejan a uno pensar que los delincuentes, y para cerrar, ¿cierto? ujú, La visión que uno tiene de una persona que delinque cuando uno ve en la tele, eso es súper relevante, que es la visión que también a lo mejor uno tiene o tenía antes de entrar a esta área. Claro, uno dice, oye, el tipo, horrible lo que hizo, que lo sequen en las cárceles. O sea, uno escucha siempre eso. sí, Cualquier tipo de delito, aunque sea un robo, lo que sea. Sin embargo, cuando tú escuchas que por qué el tipo llegó a ser un delincuente, entonces uno se pregunta, el tipo es delincuente, ¿por qué? Porque nosotros a lo mejor como sociedad le fallamos también. Y no solamente como sociedad, sino que todas las instituciones del Estado hemos fallado en general y también como familia. Estos tipos por lo general han tenido una vida muy terrible. Entonces no ha podido no ser otra cosa que un delincuente. claro. Y no es por Justificar, justificar, claro. sino que es por entender, exacto, es por entender por qué un tipo llega a ser, no estoy hablando de abusadores ni de psicópatas, estoy hablando de delincuentes comunes, por decirlo de alguna Mm, forma. ¿Por qué un tipo llega a ser un delincuente? Porque cuando tú revisas la historia de vida de un delincuente para atrás,
puede responderte esa pregunta. ¿Por Claro. qué llegó a ser lo que es? Y no prejuzgar, quizás, mucho. Entonces, yo creo que esa idea, esa noción, uno la tiene antes de empezar, antes de entrar al área, pero una vez estando ahí, esa apreciación que tienes de un delincuente. No con el afán, como te digo, de justificar, sino De que de justificar, entender po. por qué lo es. Sí, sí, Exacto. porque por Entonces, una cosa, claro, pues es justificar y la otra cosa explicar, y claramente uno puede encontrar ahí como la explicación desde lo psicológico, exacto, desde cómo es que la exacto, historia de vida digamos, empezaron a confluir y producen ese, valga la redundancia, ese producto, po. Así que muchas exacto. gracias, pues, Pamelita, te pasaste, Ya, pues, muchas gracias, y voy a ya, dar por Ricardo. finalizada la grabación para así después Ok, seguir conversando con mi colega. Chao, mis ok. estimados estudiantes, Chao, cuídense, chao. voy a cerrar la grabación acá y me quedo contigo Ok, un par de minutitos. Chao, ok. Pamelita. Chao, chao.